Muy bien, continuamos en Sin Mordaza. Estamos para dialogar con, bueno, hasta hace algunas horas era la diputada Marcela Ebrard, ahora ya es concejal en la ciudad de Santa Fe, pero ha ocupado un lugar preponderante en la Cámara de Diputados de la provincia, porque durante los últimos 4 años fue la presidenta de la Comisión de Presupuesto, una de las comisiones claves en la legislatura. Analizan los números. No solamente los números del presupuesto, cualquier ley o cualquier cosa que hay que tratar, naturalmente que las cosas que se quieran hacer tienen que tener una asignación presupuestaria. Bueno, ella estuvo al frente los 4 años, por eso está con nosotros, diputada o exdiputada, concejal ahora de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, Darío, muy buenas noches. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la herencia? ¿Qué deja la gestión de Bonfatti en materia de números? Bueno, en materia de números, nosotros lo decíamos, ha crecido la deuda, digamos, flotante que se tenía con los proveedores, año tras año fue creciendo, hay una deuda consolidada que también creció, que todavía sigue siendo manejable, deja una gran carga en lo que es cargos políticos, deja gran estructura. Nosotros decíamos que desde el 2007 a la fecha los incrementos en los que son los cargos políticos, autoridades superiores, habían sido importantísimos porque se habían creado como estructuras paralelas, Darío. Y a veces esto fundamento se explica porque muchas veces el gobierno que viene quiere gobernar y quiere tener a su alrededor gente vinculada con lo partidario. Que esto el justicialismo también lo ha hecho. Nosotros no estamos poniendo, criticando esto. Lo que sí decimos que la gente que ya estaba muchas veces no ha tenido asignación de tareas y para ello han puesto gente vinculada con lo partidario y esto ha agrandado la estructura política y estos gastos que a veces, bueno, en términos relativos tiene un valor, pero en términos absolutos no significa nada. El mismo gobernador lo reconoció, el gobernador electo, que hay un 30% de gasto político que se puede ahorrar. Y yo me atrevería a decir que hay hasta más posibilidades de ahorrar un poco más. Entonces, ¿qué recibe de herencia? Recibe una provincia con un déficit importante en la performance de la obra pública, recibe obras inconclusas, acá en Santa Fe, Semafé, Hospital Iturraspe, centros de salud, comisarías en estado deplorable, escuelas que necesitan mejoras desde la parte edilicia, y esto está a la vista de todos los santafesinos. Recibe una gran deuda en vialidad, una gran deuda en el estado de rutas y caminos provinciales, más allá que podemos coincidir que también lo nacional hay que mejorarlo. Lo que compete a la provincia, nosotros decíamos en su momento, hace 2 años, el 70% de las rutas y los caminos santafesinos están en regular o mal estado. Uno atraviesa de norte a sur la provincia y entiende que los caminos tienen una deuda pendiente con los santafesinos de poder mejorarse. Más allá de peajes, más allá de que hay concesiones, los caminos están en un estado muy mal. Ahora, el flamante gobernador Miguel Lichi dijo que, de hecho, en el presupuesto también hubo retoques, asignándole más recursos. Pero, ¿en cuánto influye la situación económica la subejecución? O sea, lo que no se hizo estando presupuestado. Muchísimo influye. Mira, nosotros hacíamos el cálculo de los proyectos de inversión, hicimos un informe allá por agosto de este año y decíamos, de los 819 proyectos de inversión que tuvo la provincia con el presupuesto este último, solamente ejecutó y terminó 122. El promedio de ejecución de obra pública en los últimos 8 años es del 65%. O sea, había dinero previsto para gastar en obra pública y no se ejecutó. Por eso, ¿qué nos queda de este balance? Que hubo gestiones en algunos temas positivos, vos me decís el tema docente, el pase a planta de muchos docentes, y la recomposición salarial y las paritarias que nosotros acompañamos, y la incorporación de enfermeros, de médicos, que nos parece importante porque el Estado tiene que estar presente en la cotidianidad del ciudadano, en sus necesidades básicas. Creemos que la obra pública fue la gran ausente. Y fue el saldo negativo que le deja a esta gestión, sumado a que tuvieron los mejores presupuestos, que hubo aumento de impuestos, que hubo siempre mayor recaudación, siempre se subestiman los números y siempre hubo más plata de la que estaban previstas en los presupuestos. Inclusive superando la propia inflación. Inclusive superando las paritarias.
También, inclusive superando las paritarias. Yo me acuerdo que Wiener en su momento decía, tenía formulaciones que hasta iban en contra del mismo Fatti, cuando hablaba de un 40% y las paritarias habían sido de cerca del 30%. Entonces, hasta por encima de lo que se recaudó, el gobierno siempre estuvo en una situación de bonanza económica, en un periodo importantísimo para la provincia de Santa Fe. Ahora, entonces, ¿cómo se entiende lo que ha pasado en los últimos meses, y sobre todo el mes de diciembre, donde la provincia tuvo que salir a pedir una autorización para obtener recursos rápidos, porque no iba a poder pagar el aguinaldo o el salario, que en algunos casos, ya desde hace varios meses, viene pagando hasta en el término e incluso fuera de término? Fuera de término. No te olvides que estuvimos atravesados por un proceso electoral que insumió muchísimos recursos y que el incremento en lo que es gastos publicitarios de propaganda fue exacerbado, y nosotros lo observábamos, y que la economía de la provincia se vio resentida. Hubo prioridad en otros gastos que no fueron los que creemos que el presupuesto tenía que ajustarse. Por eso te digo, de 819 proyectos se terminaron al 100% 122. Y acá está el saldo deudor y una deuda social también muy grande con respecto a vivienda, con respecto a caminos, con respecto al estado de hospitales, a la falta, digamos, de estructura edilicia de los centros educativos. Eso es lo que nosotros vemos y cada año nosotros reflejábamos eso en el presupuesto. Decíamos, la rigidez del presupuesto hace que encima que se asigna poco a lo que es gasto de capital, se ejecute mucho menos. Y al IFCHI lo que sí, la buena nueva es que este fallo de la Corte, en donde este 15% que te comento ya está llegando a la provincia de Santa Fe, porque es un 15% que ya no se le detrae a la provincia y que ya continuamente le llega a la provincia y le llega a los municipios de comuna. Claro, porque es todo coparticipable. Todo coparticipable, ese 13,42% que reciben las municipalidades, también atenti los intendentes que tienen que mejorar su performance en obra pública y no volver a caer en la tentación de usarlo en gasto corriente. Ahora, Marcela, el Senado termina de aprobar el presupuesto del próximo año, 103 mil millones de pesos, pero con un aumento en el inmobiliario, urbano, suburbano y rural, pero también cambios en las alícuotas de ingresos brutos. En algunos mantienen, otros bajan hasta 1 millón de pesos, pero incluso los que tienen más de 60 millones de pesos los manda de 3,6 al 4,5. Esto es mayor presión fiscal, algo que en campaña se habló mucho y algo que nosotros decíamos que hay que reordenar lo que es la estructura tributaria en la provincia. Sí, pero la pregunta primera es, ¿no va a recibir más dinero de la nación? Sí. ¿Y por qué aumentar los impuestos? Es insaciable, parece, la voracidad de recursos. Va a recaudar más dinero, va a recibir más de la nación. Bueno, le auguramos que todo esto vaya en pos de los santafesinos. Creemos que no es prudente tocar impuestos en este momento en donde la situación del bolsillo del santafesino se ve muy resentida. Nosotros creo que esto hay que decirlo y hay que observarlo. Y quiero conocer tu opinión con respecto a la posible tasa sobre los combustibles para arreglar las rutas. Completamente en contra, y lo hemos manifestado y hemos dado argumentos jurídicos relevantes sobre la inconstitucionalidad de la tasa vial o de lo que se quiera llamar como cargar, una doble carga, porque ya los combustibles ya tienen sus impuestos y esto impide que la provincia lo pueda hacer. Ya hay antecedentes en otras provincias, esto lo hemos hablado hasta con directivos de YPF en su momento, hemos viajado a Buenos Aires y hemos dado los argumentos que esto no tiene que pasar y fíjate lo que me estamos analizando. Aumentan los impuestos, ingresos brutos, el inmobiliario, va a recibir más plata de la nación. Me parece que tenemos que dejar de agotar el bolsillo del santafesino y empezar a mejorar la gestión de los recursos públicos en la provincia de Santa Fe, que no son pocos. Somos uno de los mejores presupuestos en el país como provincia. Nosotros lo alertábamos y sacábamos el cálculo del presupuesto que se tiene por año por habitante. Y en su momento que lo sacábamos eran más de 14.000 pesos. Por habitante por año, y comparábamos con lo que era provincia de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos, y teníamos muy buen presupuesto para poder gestionar. Incluso muy superior a la provincia de Córdoba. Muy superior. Que somos más pares por ahí. Ahora, diputada, después de... No es fácil mantenerse en la Comisión de Presupuesto 4 años. ¿Qué hizo bien o cuál es el balance
de su labor parlamentaria en estos 4 años. Y el avance es la construcción de consensos, el balance es haber podido también tener acompañamiento del presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, quien trabajó muchísimo con las comisiones y nos dio la libertad de poder trabajar sobre los proyectos y obviamente el acompañamiento de los 11 integrantes de la comisión que se hicieron presentes, que debatieron y que cada uno tuvo su espacio. El balance es positivo, trabajamos en comisión y muchos de los temas relevantes en la provincia lo pudimos sacar. Uno de los temas que a mí me ha quedado como algo a favor es haber podido declarar inconstitucional ese decreto que aumentaba por decreto los impuestos, eso que intentó Antonio Bonfatti con el decreto 200, que nosotros lo militamos de la primera hora, que sentíamos que realmente había un avasallamiento de las facultades legislativas. Eso lo pudimos hacer, creo que fueron pequeños, grandes temas que abordamos, que aprendimos, que nos llevamos como un background importante en nuestra gestión y con un aprendizaje importante para replicar en la ciudad de Santa Fe y defender el bolsillo del ciudadano, que creo que ese es el rol del representante parlamentario, interpretar el ciudadano y sobre todo en un tema tan sensible como es la economía, el bolsillo de los santafesinos que, como dicen, no es la víscera más sensible. Yo le voy a tirar una flor que no acostumbro, pero como usted ya terminó el mandato en la Cámara de Diputados y mirándolo desde afuera, el trabajo, la labor parlamentaria, creo que uno de los mayores méritos, e insisto, y lo digo porque usted ya no es más diputada, el acercamiento con la gente. Yo he visto muchísimos proyectos suyos y además utilizar el recinto de la Cámara de Diputados para hacer reconocimientos a las ONG, a la gente que trabaja silenciosamente. Creo que me parece que algo para destacar de su gestión es haber estado tan cerca de la gente. Le agradezco, Darío, y la verdad que fue un objetivo de trabajo. Lo hicimos deliberadamente, pensando que era una oportunidad. Yo siempre digo, ahí es la parábola de las monedas, cuando uno tiene un rol importante y la vida lo ponen en esos lugares porque lo trabajó, uno tiene que esforzarse por replicar y poder hacer lo mejor que pueda para que esto que ustedes dicen, que realmente nosotros usamos el recinto en hacer homenajes, en celebrar fechas, en sentir que es la casa del pueblo, que es la casa de las leyes. Y la verdad que cada hecho que hacíamos lo hacíamos con mucho sentimiento y tratando de armonizar con todos los sectores de la sociedad civil, más allá que no eran afines a lo partidario. Claro. Yo digo, política uno hace en todos lados, lo que no hace en todos lados es política partidaria. Y la verdad que la Cámara nos permitió hacer este tipo de actividades que uno se siente muy gratificada. Muy bien, muchísimas gracias por estar con vos. nosotros.